Última hora. Harfuch acaba de pararse frente a las cámaras y reveló algo que nadie esperaba. Grecia Quiroz, la influencer sinaloense que todos conocen por sus videos de lujo, sus fiestas privadas y sus corridos, fue quien contrató al sicario que le dio piso al Mencho. Así de directo, la mujer que posaba en yates y cantaba con gruperos en eventos del cártel, fue la que firmó la orden para que Nemesio Ceguera Cervantes, el hombre más buscado de México durante años, cayera a manos de uno de los suyos. Una traición interna, una ejecución pagada desde adentro, y la evidencia está sobre la mesa. Lo que Harf presentó este lunes 22 de febrero, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no fue una hipótesis, no fue una corazonada ni una filtración anónima. Fue una conferencia de prensa con documentos, audios, transferencias rastreadas y testimonios de personas capturadas que describieron paso a paso cómo se organizó el golpe interno que terminó con la vida del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el centro de todo eso, con nombre y apellido, Grecia Quiroz. Antes de entrar de lleno a la conferencia, hay que entender el contexto de dónde venimos. El Mencho no cayó de un día para otro. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue el resultado de años de construcción criminal. Creció dentro del sistema, aprendió a moverse entre estructuras de poder, usó la violencia como herramienta de negocio y edificó uno de los cárteles más peligrosos que ha visto este país. Su organización llegó a operar en más de 20 estados. Sus células reclutaban a jóvenes desde los 15 años. Su capacidad logística rivalizaba con ejércitos pequeños, drones cargados con explosivos, bloqueos coordinados, infiltración institucional. El CJNG bajo el Mencho era una máquina, y esa máquina cayó. Según lo que presentó Harfuch, no por un operativo exterior que logró penetrar sus defensas. Cayó porque alguien de adentro abrió la puerta. La conferencia inició a la 1 de la tarde del lunes puntual. El secretario entró sin protocolo excesivo, se paró frente al micrófono con una carpeta delgada sobre el pódium y comenzó a hablar con una calma que francamente resultaba más inquietante que cualquier tono alarmista. Lo que dijo en los primeros 30 segundos puso en silencio a todos los reporteros presentes en la sala. La investigación por la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ha arrojado evidencia irrefutable que vincula directamente a una persona civil en la coordinación y financiamiento del sicario responsable de su ejecución. Esa persona es Grecia Quiroz, sin rodeos, sin preámbulos interminables. Lo que siguió fue una presentación en pantalla de 3 bloques de evidencia que el equipo forense y de inteligencia de la SSPC reunió tras el operativo que acabó con el Mencho en la Sierra de Jalisco. Un derribo aéreo combinado con un enfrentamiento terrestre en una zona de acceso extremadamente difícil, donde los elementos de élite lograron cerrar el cerco en condiciones que el propio Harfuch describió como las más complejas en que hemos operado en los últimos años. El Mencho fue abatido, pero la pregunta que quedó flotando desde ese momento fue simple. ¿Cómo supieron exactamente dónde estaba? Si te está pareciendo importante lo que estás leyendo, antes de seguir te pido que te suscribas al canal. Nos cuesta nada y a nosotros nos ayuda a poder seguir trayendo información como esta. Ya después seguimos. La respuesta, según lo que expuso Harfuch, no vino de una filtración externa ni de un informante infiltrado desde el gobierno. La información que permitió ubicar al Mencho en la Sierra de Jalisco llegó desde adentro del propio CJNG, coordinada y entregada por alguien que tenía acceso directo a los movimientos del capo, alguien que conocía sus rutas, sus horarios y su estructura de seguridad más cercana. Y esa persona utilizó un canal que nadie hubiese sospechado. Las redes de contacto de Grecia Quiroz. Para quienes no la ubican, Grecia Quiroz es una influencer de origen sinaloense que construyó una presencia pública importante en redes sociales a través de eventos, colaboraciones con artistas del género regional mexicano y una imagen de vida de lujo que ella misma promovía con naturalidad. Fiestas privadas, viajes en avión privado, restaurantes de alta gama, colaboraciones con figuras del mundo musical que tienen vínculos documentados con el narco. Su perfil no era el de alguien que disparara armas ni que apareciera en fotos con fusiles. Era exactamente el contrario. Una mujer presentable, con seguidores, con acceso a eventos exclusivos
y con una imagen que le permitía moverse entre dos mundos sin que nadie hiciera preguntas incómodas. Y precisamente eso es lo que la hacía valiosa para el ZNG. Harfuch explicó que Grecia operaba como enlace financiero y promotora de imagen para la estructura del cártel. No en la parte violenta, en la parte invisible. El lavado de dinero a través de contratos de imagen, presentaciones pagadas en efectivo, colaboraciones con artistas financiadas desde cuentas de fachada. El dinero sucio entraba por un lado y salía como ingreso de una influencer exitosa. El mecanismo era limpio, en apariencia, sofisticado, y llevaba funcionando, según la investigación, al menos 3 años. Pero lo que nadie dentro del CJNG calculó es que Grecia Quirós no solo lavaba dinero, también tenía ambiciones propias. Aquí es donde el caso da el giro que lo hace diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. La traición al Mencho no vino de un operador con resentimientos acumulados. No vino de un lugarteniente que quería el control del territorio. Vino de una mujer que entendió perfectamente cómo funciona el poder dentro de una organización criminal y decidió usarlo a su favor en el momento más calculado. Según los testimonios de personas capturadas en operativos previos al del Mencho, Grecia tenía una relación que iba más allá de lo profesional con un sicario de élite dentro del CJNG, un hombre conocido internamente como el Fantasma, sin nombre oficial, sin antecedentes penales formales, un perfil construido para no existir en papel. El Fantasma era, según las declaraciones, uno de los 3 o 4 gatilleros de mayor confianza dentro de la estructura cercana al Mencho. Alguien que tenía acceso a información de alto nivel. Alguien que sabía cosas que no debería haber compartido con nadie fuera de un círculo muy cerrado, y lo compartió con Grecia. Los dispositivos decomisados durante los operativos que precedieron la caída del Mencho contenían comunicaciones entre Grecia Quirós y el Fantasma que los peritos forenses lograron recuperar y descifrar. El proceso tomó semanas. Las conversaciones estaban fragmentadas, en algunos casos en lenguaje cifrado, con referencias a negocios, proyectos y eventos que en la superficie parecían comunicaciones normales entre dos personas con intereses comerciales. Pero cruzadas con las fechas, las coordenadas y los movimientos del operativo, el patrón fue imposible de ignorar. Harf reprodujo en la sala de prensa con voz distorsionada para proteger la cadena de evidencia un fragmento de audio que, según la investigación forense, corresponde a una conversación entre Grecia y el Fantasma, aproximadamente 2 semanas antes del derribo en la Sierra de Jalisco. El audio en esencia decía esto: hazlo rápido y limpio. El Mencho ya no sirve. Mancha el negocio. Pago completo al terminar. 12 palabras que cambian todo. En ese momento, la sala de prensa quedó en silencio. Los reporteros se miraron entre sí. Harf no cambió el gesto. Continuó con la presentación. Las transferencias que rastreó la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la SSPC, muestran movimientos por más de 2 millones de pesos, distribuidos en criptomonedas y efectivo, en un periodo de 3 semanas. Los montos no llegaron todos juntos. Llegaron en partes fragmentados para evitar alertas en los sistemas de monitoreo financiero, pero la ruta una vez trazada fue clara. El dinero salió desde cuentas vinculadas a la operación financiera de Grecia Quirós y terminó en direcciones digitales asociadas a personas del entorno cercano al Fantasma. 2 millones de pesos para matar al líder del cártel más violento de México en los últimos años. Una cantidad que, dicho así, parece pequeña para la magnitud del ACN. Pero como señaló uno de los analistas presentes en la conferencia, el monto no refleja el valor del objetivo, refleja el acuerdo interno. El Fantasma no necesitaba dinero para vivir. Era un sicario de élite con acceso a recursos del propio cártel. El pago era un símbolo de compromiso, una firma. Y eso nos lleva al motivo. ¿Por qué Grecia haría esto? La investigación apunta a una combinación de factores que no son exclusivos del narco, pero que dentro del narco tienen consecuencias letales. Disputas internas de poder, reacomodo de lealtades hacia facciones rivales y la percepción de que el Mencho en los últimos meses, antes de su caída, representaba más un lastre que un activo para ciertos sectores dentro del ZNG. Hay que entender algo. Los cárteles no son estructuras monolíticas que obedecen a un solo líder sin cuestionamientos internos. Funcionan como cualquier organización compleja, con facciones, con ambiciones, con conflictos de interés. Y cuando un líder empieza a mostrar signos de debilitamiento,
ya sea por presión del gobierno, por errores estratégicos o por pérdida de control sobre sus propias células. Los que están abajo comienzan a calcular. No todos esperan que el barco se hunda. Algunos buscan cambiarse de embarcación antes de que llegue el agua. Grecia Quirós, según la evidencia, estaba en proceso de reposicionarse dentro de una estructura diferente. Los testimonios de capturados sugieren que ella había establecido contactos con operadores vinculados a facciones rivales al Mencho dentro del propio CJNG, y posiblemente con intermediarios de otras organizaciones. La muerte del Mencho no era solo un golpe estratégico, era su boleto de entrada a una nueva etapa. Los chats recuperados de sus dispositivos incluyen, según confirmó Harf, una conversación posterior al operativo que terminó con la vida del Mencho. En esa conversación con una persona cuya identidad aún no fue revelada públicamente por razones de investigación activa, Grecia escribió: "Se acabó el viejo, ahora mandamos nosotros". 3 palabras que revelan más que cualquier transferencia bancaria. Ahora mandamos nosotros. Plural, lo cual significa que Grecia no actuaba sola. Detrás de ella había al menos una estructura o una facción que ya tenía el plan trazado para ocupar el vacío que dejaría la caída del Mencho. El fantasma fue el ejecutor visible. Grecia fue el puente. Pero, ¿quién o quiénes estaban detrás de eso? Es la pregunta que la investigación todavía busca responder. Antes de continuar con lo que sigue y porque esto se va a poner más denso, si no lo has hecho, todavía suscríbete. No pierdas el hilo de esto, porque lo que viene cambia aún más el panorama de lo que ya te conté. Las fotos y videos decomisados en los dispositivos presentados en la conferencia con pixelado y sin mostrar identidades completas para proteger la integridad procesal, muestran a Grecia Quirós en al menos 4 situaciones distintas junto al fantasma. Una cena en un restaurante privado en Guadalajara. Un viaje documentado en imágenes de interior de aeronave. Un encuentro en un inmueble que los peritos ya georreferenciaron dentro de la zona metropolitana de Jalisco. Y una reunión que por el contexto visual y las personas presentes, los analistas describen como de naturaleza operativa y no social. No son fotos casuales de 2 personas que se conocen superficialmente. Son fotos que documentan una relación prolongada, cercana y con múltiples puntos de contacto que van mucho más allá de lo que Grecia Quirós podría justificar públicamente. El contraste que esto genera es brutal. Mientras Grecia subía contenido a sus redes, mientras aparecía en eventos, mientras construía su imagen de influencer exitosa con cenas, viajes y colaboraciones musicales, en paralelo coordinaba una operación que terminaría con la vida de la persona que más contribuyó a que esa vida de lujo existiera. Hay algo en eso que es difícil de procesar, no porque genere simpatía por el Mencho, sino porque muestra hasta qué punto la maquinaria del narco utiliza y desecha a las personas, incluso a las que están en posiciones de aparente privilegio dentro de la estructura. Regresemos a la cronología que Harf presentó en pantalla, porque ahí están los detalles que hacen que todo esto encaje. Aproximadamente 6 semanas antes del operativo en la Sierra de Jalisco, los sistemas de inteligencia comenzaron a detectar movimientos inusuales en las comunicaciones de células cercanas al Mencho. No errores graves, pequeñas inconsistencias en rutas, cambios de última hora en puntos de reunión, variaciones en los patrones de comunicación encriptada que usaban para coordinarse. Señales débiles, pero suficientes para que los analistas comenzaran a trazar un mapa. Lo que no sabían en ese momento es que esos cambios no eran producto de un error interno. Eran el resultado de que alguien estaba filtrando información hacia afuera de manera deliberada y controlada. No para delatar al Mencho al gobierno directamente, sino para dejar a ciertos operadores sin cobertura, para mover las piezas de forma que el golpe pudiera ejecutarse con precisión quirúrgica. El fantasma, que conocía la operación de seguridad del Mencho desde adentro, fue modificando detalles mínimos en los reportes que llegaban al liderazgo. Nada que levantara sospechas inmediatas, pero suficiente para que cuando llegó el momento, el cerco pudiera cerrarse. El derribo en la Sierra de Jalisco no fue una casualidad ni el producto de una vigilancia que simplemente tuvo suerte.
fue el resultado de información muy precisa sobre la ubicación, la ruta de evacuación y la ventana de tiempo en que el Mencho estaría en ese punto específico. Información que, según todo lo que presentó Harf, llegó desde adentro. El fantasma murió en el mismo operativo. No escapó, no fue capturado, fue abatido en el enfrentamiento que siguió al derribo. Una posibilidad que, según los investigadores, no fue casual. Un ejecutor que muere en el acto no puede ser interrogado, no puede señalar hacia arriba. Es el cierre perfecto de una operación que alguien diseñó para que no dejara cabos sueltos vivos, excepto que sí los dejó. Los dispositivos decomisados en el operativo y en cateos posteriores realizados en inmuebles vinculados al fantasma contienen más información de la que sus autores calcularon que quedaría. La inteligencia digital no desaparece solo porque el portador muere. Los datos quedan, y los peritos de la SSPC, junto con especialistas en ciberforense, llevaron semanas extrayendo y cruzando esa información con lo que ya tenían de investigaciones previas sobre las redes financieras del CJNG. El resultado es la carpeta que Harf presentó este lunes. Ahora pausemos un segundo para que puedas procesar la magnitud de lo que está pasando. Piénsalo. No estamos hablando de un operativo donde el gobierno cazó a un capo. Estamos hablando de que el capo más poderoso del CJNG cayó porque alguien de su propia estructura lo vendió. Y la persona que coordinó esa venta es una influencer de redes sociales que la mayoría de la gente asociaba con fiestas y corridos. Eso no es solo un caso criminal. Eso es una señal de cómo está evolucionando el narco en México. Ya no solo se mueve con sicarios y armas, se mueve con imágenes, con perfiles verificados, con dinero que parece legítimo, y con personas que nadie señalaría como parte de una estructura criminal, porque su cara pública es completamente otra. El CJNG lleva años reclutando figuras con acceso a espacios sociales que les dan cobertura. Artistas, empresarios, influencers, gente con presencia en redes que puede mover dinero, información y contactos sin que eso parezca sospechoso desde afuera. Grecia Quirós no fue la primera. Probablemente tampoco sea la última. Pero lo que la diferencia es que ella no se conformó con ser una pieza del tablero. Intentó convertirse en jugadora. Y eso dentro del narco tiene un precio. Harf cerró la conferencia con un mensaje que no dejó espacio para interpretaciones. La investigación avanza hacia la imputación formal de Grecia Quirós por homicidio calificado, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo. La orden de aprehensión está en proceso. Los mecanismos de coordinación con autoridades estatales y federales están activos y cualquier intento de fuga o de destrucción de evidencia adicional será respondido con la inmediatez que el caso exige. Nadie escapa, dijo, ni influencers, ni capos, ni quienes están entre medio. Lo que queda después de esa conferencia no es solo la historia de una traición, es un retrato de cómo el crimen organizado se corroe desde adentro cuando el poder se fragmenta. El CJNG que el Mencho construyó durante más de una década no cayó por un golpe exterior extraordinario. Cayó, al menos en parte, porque las personas que él puso en posiciones de confianza comenzaron a calcular su propio beneficio por encima de cualquier lealtad. Esa es la naturaleza de las estructuras construidas sobre el miedo y el dinero. En el momento en que el miedo disminuye o el dinero escasea, las lealtades se evaporan. Y Grecia Quirós lo entendió antes que nadie. La ironía más brutal de todo esto es que el Mencho pasó años construyendo un aparato de seguridad diseñado para protegerse de amenazas externas. Movimientos constantes, comunicaciones encriptadas, círculos de confianza reducidos, zonas de refugio en lugares de difícil acceso, todo para blindarse de lo que pudiera venir de afuera. Y el golpe final llegó desde adentro, coordinado por alguien que tenía acceso a su información más sensible, precisamente porque él mismo la había incorporado a su estructura. Los sistemas de vigilancia del gobierno detectaron las anomalías en las comunicaciones del CJNG. Pero lo que hizo posible que esas anomalías se convirtieran en un operativo exitoso fue que alguien decidió ayudar. No por patriotismo, no por miedo, por ambición. Esto abre preguntas que van más allá del caso en sí. Si Grecia estaba reposicionándose hacia una facción rival dentro del CJNG o hacia otra organización, ¿qué viene ahora para esa estructura? La muerte del Mencho crea un vacío de poder que distintos grupos van a intentar llenar. Y la traición que la hizo posible ya envenenó la confianza dentro de lo que queda del cártel.
Los operadores que sobrevivieron van a preguntarse quién más sabía, quién más estaba en ese plan, quién más podría repetirlo. Ese nivel de desconfianza interna es para una organización criminal tan destructivo como cualquier operativo del gobierno. Las organizaciones que no pueden confiar en sus propios integrantes se fragmentan, se convierten en células que operan de manera más pequeña, más violenta y más impredecible. No necesariamente menos peligrosas, pero sí más difíciles de sostener como estructura unificada. Lo que Harf presentó este lunes no es solo el cierre de un capítulo, es el inicio de una nueva fase de incertidumbre en Jalisco, en Colima, en los territorios donde el CJNG operaba con control casi total. La pregunta no es si ese vacío va a generar violencia, la pregunta es, ¿cuánta? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y quién va a intentar llenarlo? Uruapan todavía recuerda lo que pasó el 1 de noviembre. Las colonias donde el Mencho tenía control saben lo que significa cuando una estructura se cae de golpe. No llega la paz, llega el caos temporal, mientras los que quedan se reorganizan. Eso es lo que viene. Mientras tanto, Grecia Quirós todavía no ha sido detenida al momento de publicar este video. Su paradero es desconocido. Sus redes sociales permanecen activas con publicaciones que no han sido eliminadas y que ahora sirven como parte del expediente documental que las autoridades están construyendo. Cada imagen de lujo, cada colaboración musical, cada evento privado documentado en sus plataformas, es una pieza más de la historia que Harfuch comenzó a contar hoy. La pregunta que muchos están haciendo es obvia. ¿Por qué Harf hizo pública esta información ahora, antes de que hubiera una detención? La respuesta más directa es que la divulgación pública en estos casos tiene un propósito operativo. Cuando el nombre y el rostro de una persona buscada se hacen públicos a nivel nacional, las opciones de movimiento se reducen drásticamente. Cada contacto que podría ayudarla a ocultarse, calcula el riesgo de hacerlo cuando todo el país ya sabe quién es ella y por qué la buscan. Es también un mensaje hacia adentro del CJNG, un aviso de que la investigación ya sabe más de lo que cualquiera esperaba, que los dispositivos decomisados hablan, que las transferencias dejaron rastro, que los testimonios ya están dados. Si estás siguiendo este caso de cerca, comparte este video con alguien que también quiera entender qué está pasando realmente. Y si tienes preguntas sobre algo que no quedó claro, déjalas en los comentarios que revisamos todo. Lo que esto deja claro más que cualquier otra cosa es que la violencia que vemos en las noticias no es aleatoria, tiene lógica, tiene estructura, tiene personas concretas que toman decisiones concretas, con consecuencias que terminan cayendo sobre comunidades enteras que nunca eligieron estar en medio de eso. El Mencho no era un personaje de película, era un hombre real que construyó un poder real, usando violencia real contra gente real, y cayó por la misma lógica de poder que él mismo instaló dentro de su organización. Lo que todavía no se ha dicho públicamente, pero que la investigación ya tiene documentado, es que Grecia no operaba en completo silencio dentro del CJNG. Había personas en la estructura que sabían, al menos parcialmente, que ella tenía un nivel de acceso que iba más allá de lo que oficialmente se le había asignado. Operadores medios que vieron reuniones que no debían ocurrir, movimientos de dinero que no cuadraban con las explicaciones que se daban internamente. Pero nadie habló, no porque fueran leales a Grecia, sino porque en una organización como el CJNG, cuestionar a alguien con la protección que ella aparentemente tenía, es un movimiento que puede costarte la vida antes de que termines la frase. Uno de los elementos que más llama la atención en la carpeta que presentó Harf es la línea de tiempo entre los primeros contactos rastreados entre Grecia y el fantasma y el operativo final en la Sierra de Jalisco. No fueron semanas de preparación, fueron meses. La relación entre ambos, según los metadatos de los dispositivos decomisados, comenzó a tener un carácter operativo al menos 5 meses antes de que el Mencho cayera, lo que significa que mientras el Mencho seguía operando con normalidad, tomando decisiones, emitiendo órdenes, y creyendo que su círculo más cercano le respondía con lealtad, el plan ya estaba en marcha. 5 meses de traición ejecutada con paciencia. La unidad de inteligencia financiera tardó varias semanas en reconstruir la ruta completa del dinero. Y no porque las transferencias estuvieran bien escondidas, sino porque estaban fragmentadas en una cantidad de movimientos pequeños, diseñados para no activar alertas automáticas. Montos de menos de 50,000 pesos en la mayoría de los casos distribuidos entre múltiples billeteras digitales.
y algunos retiros en efectivo canalizados a través de terceros. El patrón visto en conjunto es inequívoco, pero detectarlo requirió cruzar más de 300 operaciones en un periodo de 3 semanas. Ese nivel de sofisticación financiera no se improvisa. Alguien con conocimiento real del sistema le explicó a Grecia cómo mover ese dinero sin que pareciera lo que era. Lo que también quedó expuesto en la conferencia, aunque de manera más breve, es el papel que jugaron las colaboraciones musicales de Grecia como mecanismo de cobertura. Varios de los contratos de presentación firmados durante el último año y medio, según los documentos decomisados, corresponden a eventos que nunca ocurrieron o que se realizaron con una escala completamente distinta a la que justificaba el monto pagado. Fiestas privadas facturadas como conciertos de mediana producción, apariciones de 1 hora cobradas como producciones de fin de semana. El dinero que entraba como pago por su imagen salía limpio, con factura, con contrato, con toda la apariencia de un ingreso legítimo de una figura pública con proyección comercial. El narco lleva años usando ese esquema. Lo que cambia aquí es que la persona que lo operaba decidió ir más allá de su rol y convertirse en parte activa de la cadena de decisiones. Hay algo en este caso que incomoda a un nivel distinto al de los crímenes del narco que normalmente se cubren, y es que Grecia Quirós construyó su imagen pública sobre algo que mucha gente consume sin cuestionarlo. El narco como estética, los corridos, las fiestas, los lujos, la cercanía con figuras del género que tienen vínculos conocidos con el crimen organizado. Todo eso existe en un espacio cultural que muchos normalizamos porque aparece en plataformas digitales con millones de reproducciones, porque suena en bodas y 15 años, porque tiene un ritmo que entra fácil, y precisamente esa normalización es la que hace posible que personas como ella existan en ese espacio intermedio, sin que nadie haga la pregunta obvia, ¿de dónde viene realmente todo esto? Mientras la conferencia de Harf aún generaba reacciones en redes sociales, los abogados de Grecia Quirós emitieron un comunicado breve, en el que negaron cualquier vinculación de su representada con los hechos descritos, y anunciaron que responderán en los términos legales correspondientes, sin detalles, sin conferencia propia, sin declaraciones directas de ella. Sus redes sociales, que hasta el mediodía todavía tenían actividad, dejaron de actualizarse exactamente 40 minutos después de que comenzó la conferencia de Harf. Eso no prueba nada por sí solo, pero en el contexto de todo lo demás, es un detalle que los investigadores ya tienen anotado. El gobierno del estado de Jalisco emitió un posicionamiento en el que expresó coordinación total con las autoridades federales y solicitó a la ciudadanía mantener la calma ante los operativos que se esperan en los próximos días en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños. Eso es lenguaje institucional para decir que algo se está moviendo, que hay cateos en proceso, que hay personas siendo monitoreadas, que la detención de Grecia Quirós no es un objetivo futuro, sino una operación activa. El tiempo que tome depende de variables que ninguna autoridad va a adelantar en público, pero la maquinaria ya está en movimiento. Lo que nadie en esa sala de prensa dijo en voz alta, pero que estaba presente en cada pregunta de los reporteros, es la implicación más larga de todo esto. Si una influencer con ese nivel de exposición pública pudo coordinar la ejecución del líder del CJNG desde adentro, ¿cuántas otras figuras similares están operando en ese mismo espacio con roles que nadie ha destapado todavía? ¿Cuántos perfiles verificados? ¿Cuántos contratos de imagen? ¿Cuántas giras musicales existen como fachada de una operación financiera o de inteligencia que todavía no tiene carpeta abierta? Harf no respondió esa pregunta directamente, pero tampoco la esquivó. La investigación no termina aquí, dijo, y con eso fue suficiente. Grecia Quirós tampoco es un personaje de película. Es una mujer que tomó decisiones con plena conciencia de lo que implicaban y que ahora enfrenta las consecuencias legales, sociales y probablemente también las consecuencias que vienen desde adentro del mundo en que ella misma eligió operar. En el altar improvisado que alguien dejó frente a las oficinas de la SSPC esta tarde, alguien pegó una nota escrita a mano que resume todo mejor que cualquier análisis. El narco no tiene lealtades, solo tiene cuentas pendientes.